Hola, bienvenidos una vez más a su canal Tecnología Farmacéutica. Hoy aprenderemos sobre el efecto de la tasa de alimentación del molino en la distribución de tamaño de partículas. Ahora repasaremos algunos conceptos como granulación húmeda, molienda y tasa de alimentación. La granulación húmeda es uno de los métodos de fabricación de comprimidos. En esta se va a agregar a los polvos tamizados una solución aglutinante, una solución líquida. Se involucran etapas de incremento de tamaño de partícula como se observa en la imagen y aglomeramos para transformar las características del principio activo. Necesitamos que tenga buena integridad, poca friabilidad, buen flujo, entre otras. En la industria farmacéutica, la necesidad de proceder a una disminución del tamaño de partícula en productos sólidos es una operación unitaria que generalmente se realiza con equipos de molienda. Por lo general, no solo se busca disminuir el tamaño de las partículas del sólido, sino obtener un producto que esté contenido dentro de una gama estrecha de tamaños. La reducción de tamaño de partícula de un sólido es importante porque aumenta la superficie del sólido, facilitando procesos como el secado, extracción, reacciones químicas y favorece la operación de mezclado. Los equipos de reducción de tamaño rompen los sólidos por 4 principales mecanismos, que son compresión, impacto, frotación o rozamiento y corte. Y por último, la tasa de alimentación del molino será la cantidad de los gránulos que se van a agregar en la tolva de alimentación del molino. Objetivo: determinar el efecto de la tasa de alimentación del molino en la distribución de tamaño de partícula. Materiales: tamizador cernidor, harina de maíz, colapiz, olla colador, cuchara, olla, tolva, recipientes y coladores. Equipos: balanza, batidora, cocina con horno y molino de discos. Observamos cómo calculamos la tasa de alimentación con nuestra tolva, obteniendo una tasa de alimentación baja, media y alta, utilizando distintos grados de abertura. Metodología: utilizaríamos el ensayo de granulometría. Según la guía de la Universidad Tecnológica de Chile, estaríamos calculando el porcentaje parcial retenido en un tamiz, el cual hace referencia al porcentaje masa correspondiente a la fracción directamente retenida en un determinado tamiz. Para el cálculo, dividimos el peso retenido en cada malla sobre el peso total del granulado y este valor lo multiplicamos por 100. Según la USP, nuestro método sería equivalente a la estimación de la distribución de tamaño de partícula por tamizado analítico, con la diferencia de que utilizamos un único tamiz y nuestra muestra serían los gránulos. Tamizamos 180 gramos de harina de maíz en el tamizador cernidor. Preparamos la solución aglutinante con 20 gramos de gelatina sin sabor y 120 mililitros de agua. Mezclamos la harina de maíz por 10 segundos y amasamos añadiendo la solución aglutinante en una batidora a velocidad baja por 2 minutos. Tamizamos los gránulos utilizando una malla de 5 milímetros. Secamos los gránulos a 140 grados por 5 minutos utilizando un horno a gas precalentado 5 minutos. Molemos los gránulos utilizando un molino de cilindros con una tasa de alimentación baja, media y alta. Pesamos los gránulos molidos obtenidos a diferente tasa de alimentación. Posteriormente los tamizamos por 1 minuto utilizando un colador con abertura de malla de 1 milímetro. Medimos el peso retenido en la malla y realizamos los cálculos posteriores. En el diagrama de operaciones de nuestro procedimiento, observamos un primer tamizado, el amasado con adición de solución aglutinante, un segundo tamizado, secado, molienda y un tercer tamizado. Resultados: podemos observar los gránulos obtenidos después de la molienda a diferente tasa de alimentación. En la siguiente tabla registramos el peso de estudio de nuestras 3 muestras después de la molienda. Luego registramos el peso retenido, el cual hace referencia al peso de los gránulos retenidos en el tercer tamizado. Finalmente calculamos el porcentaje de peso retenido según el cálculo presentado en la metodología. Observamos nuestra gráfica del peso retenido versus el grado de abertura de la tolva, que hace referencia a la tasa de alimentación. A una mayor tasa de alimentación, obtendremos un mayor porcentaje de peso retenido.
retenido. Discusión. En el trabajo realizado por Xavi Daisy de la Universidad del Altiplano, titulado Diseño de un molino de bolas para la corporación minera Ananea, se comenta que la longitud del molino, junto con el diámetro, determinan el volumen y la capacidad del molino. Además, agrega que mientras mayor sea la tasa de alimentación en la molienda, se necesitará un mayor diámetro del molino. En un estudio titulado Optimización de circuitos de molienda húmeda, de suspensiones poliminerales, retos en el análisis de variables, simulación y control de procesos, y además en el manual de fabricación de productos farmacéuticos, se menciona que a una mayor tasa de alimentación en la molienda se obtendrá una mayor distribución de tamaño de partícula, y a una menor tasa de alimentación una menor distribución de tamaño de partícula. Lo que en nuestro trabajo se traduce de que a una mayor tasa de alimentación en el molino de discos, los gránulos de harina serán de un mayor tamaño, y por lo tanto, en el análisis granulométrico se obtendrá una mayor cantidad de peso retenido, lo cual sí concuerda con lo citado anteriormente. Asimismo, cuanto menor sea la tasa de alimentación, la velocidad de la molienda será mayor y por ende la criba que se utilizará será más fina, añadiendo también que el molino de discos que utilizamos tiene como mecanismo la compresión y emplea fuerzas de cizallamiento. En el artículo Investigación de la molienda granular en un molino de martillos, experimentos y simulación, los experimentos de molienda se realizaron a dos tasas de alimentación diferentes de 60 gramos por minuto y 100 gramos por minuto, mientras los martillos giraban a 600 revoluciones por minuto y 1140 revoluciones por minuto. Como se muestra en la figura 1A y 1B, una velocidad de alimentación más baja, en este caso de 60 gramos por minuto, produjo una menor distribución de tamaño de partícula para cada velocidad de impulsor respectivamente. Y se obtuvo estos resultados porque a una tasa de alimentación más baja, las longitudes de trayectoria de partículas son más largas, dando como resultado una velocidad de impacto más alta y por lo tanto una distribución de tamaño de partícula más fina. Asimismo, el efecto de la tasa de alimentación en la reducción de tamaño de partícula determina la retención del material en la cámara de dimensionamiento y por lo tanto la energía requerida para la reducción del tamaño de partícula. En la figura 2 se puede observar la evolución de la fragmentación de las partículas, en donde la elección correcta de la tasa de alimentación y la velocidad del molino también puede permitirnos producir no solo un tamaño pequeño, sino también controlar la variabilidad en la distribución del tamaño de partículas. En el artículo Características de molienda, propiedades físicas y de flujo específicas del maíz tostado y la harina de soya, se utilizó un molino de desgaste como se muestra en la figura 3, el cual redujo el tamaño de maíz tostado y soya en el disco corrugado en movimiento por fricción y fuerza de cizallamiento. La tasa de alimentación de la soya y el maíz tostado se controló y midió mediante un alimentador de tornillo de velocidad variable, en donde los granos de soya y maíz tostados se molieron a diferentes tasas de alimentación y a la velocidad periférica del molino. En este estudio, las tasas de alimentación 9, 12 y 15 kilogramos por hora y la velocidad periférica del eje se consideran como variables independientes, y las variables de respuesta fueron el consumo específico de energía y el tamaño de partícula promedio. Los resultados demuestran que el tamaño de partícula promedio, la relación de reducción de tamaño y el consumo de energía específica del maíz tostado y la harina de soya se vieron fuertemente influenciados por la variación en la velocidad, la tasa de alimentación y las etapas de molienda. En la tabla 1 se muestra que a medida que la tasa de alimentación se incrementó, se obtuvo un mayor tamaño de partícula promedio de maíz tostado. En el artículo Producción de harina de trigo integral utilizando un molino ultracentrífuga, según los resultados, la tasa de alimentación baja de 12.6 gramos por minuto produjo el 81% del tamaño de partículas finas, mientras que la tasa de alimentación alta de 44.5 gramos por minuto produjo el 80% del tamaño de partículas finas. Es decir, a una mayor tasa de alimentación se produjo un menor porcentaje de partículas finas y a una menor tasa de alimentación se produjo un mayor porcentaje de partículas finas. Conclusión. Concluimos que una alta y baja tasa de alimentación generan respectivamente una mayor y menor distribución de tamaño de partícula, debido a que a una alta tasa se generó un 70.82% de peso retenido, a diferencia de una baja tasa de alimentación donde se obtuvo un 42.70% de peso retenido en el análisis granulométrico. Este video fue elaborado por los estudiantes de Farmacia Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero hayamos contribuido en tu conocimiento.